Estamos con el economista Alejandro Indacochea, a quien le damos la más cordial bienvenida a Conectados Noticias. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación a Conectados Noticias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Economista, el gusto es para nosotros. Queremos que nos hagas un análisis respecto al aumento de la remuneración mínima vital anunciada esta mañana por la presidenta Boluarte. Mire, el Estado peruano gasta más en planilla, en burocracia. No invierte en mejorar los servicios en seguridad, en salud, en justicia, en educación, ¿no? Y trata de inventar impuestos a como para aumentar esa planilla, como lo vemos en el Congreso. Un congresista está recibiendo 42.000 soles más o menos en lo que implica su gratificación en diciembre. Adicionalmente se ha dado un monto de 1.300. Ahora, ¿qué significa esta medida de elevar el salario mínimo vital? Esta es una medida para mí populista, demagógica. ¿Por qué? Porque mire, 3 de cada 4 personas en la población económicamente activa, que son alrededor de 17 millones, o sea, más de 12 millones, no tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen compensación no tienen la compensación por tipo de servicios, no tienen AFP, sistema jubilatorio, o sea, en otras palabras, son informales, están al margen del sistema, digamos, establecido, el sistema legal en el país. Solamente tenemos el privilegio, 1 de cada 4 es formal. Ahora, ¿qué pasa con el salario mínimo? El salario mínimo, la gran empresa paga más que el salario mínimo. La agroindustria paga muy por encima del salario mínimo. La que paga el salario mínimo es la microempresa, la pequeña empresa, que con gran esfuerzo paga ese salario mínimo para poder formalizar a sus trabajadores. Se estima que del salario mínimo no hay más allá de 500.000 de personas, 400.000, 500.000 personas. Al elevar el salario mínimo, como estas empresas no pueden pagarlo, van a optar por despedir a esos trabajadores para dejarlos de lado. Entonces, a la larga, es una trampa, es una medida engañosa, porque lo que genera es desocupación a nivel de la pequeña, de la microempresa, que no puede llegar a pagar ese salario mínimo. Ahora, la CGTP, la gran pregunta que me hago es: ¿a quién representa la CGTP? Porque los sindicatos de esos 4 o 5 millones, ¿cuántos están sindicalizados inscritos en la CGTP? Porque la CGTP vive de la historia de los años 60, 70 y aquel entonces, ¿no? Pero no hay ninguna representatividad para que ellos digan que han hecho estudios y llegan a 300, ¿no? ¿Quién representa a la CGTP? Yo creo que mucho más representación tienen los trabajadores de Gamarra o los microempresarios que una CGTP, que era lo que existía en los años 60, ¿no? Entonces, ¿usted le parece insuficiente el aumento de 105 soles decretado por el gobierno? No me parece insuficiente. Lo que yo digo es lo siguiente: que esos 105 soles no lo va a poder pagar la pequeña y la mediana, la microempresa, y van a optar por despedir a la gente, que la gente se vaya a hacer informal. ¿Me comprende? Yo quisiera todo bienestar para todos, aumentar a todos. La gran empresa paga más del salario mínimo. La gran empresa no paga el salario mínimo, son aquellos que con las justas entran a la formalidad y no pueden pagar más. Entonces, al reajustar con esta medida el salario mínimo, lo que van a hacer es pasar a la gente a la informalidad, a que no tengan nada. Salario mínimo, lo que yo denomino la trampa del salario mínimo. Correcto. Señor Indacochea, entonces, ¿cuál debería haber sido lo normal que el gobierno pueda anunciar para los trabajadores? Lo normal, darnos estabilidad política, seguridad ciudadana y no corrupción, ¿ya? Y no discursos demagógicos, improntus. Hay algo que es un gobierno que no tiene ningún tipo de horizonte ni aspiración, tiene los mismos defectos de los anteriores gobiernos corruptos y decadentes que han negociado el poder, ¿ya? Se ha perdido la dignidad para lo que es renuncias en los ministros, lo que interesa es ser grandes aduladores de la presidenta, y esto se hace con un Congreso que es cómplice por medio, ¿no? Un Congreso, yo diría, que nos está llevando a la burdelización de la política. Ha desaparecido el control, el equilibrio de poderes. El Congreso da carta abierta para que el gobierno
actúe de por medio. Y es un Congreso que tenemos que tenerlo en claro. Quienes gobiernan en el país no es el gobierno, es un gobierno que no gobierna. Por favor, lo dice el Economist. Quienes gobiernan es el Congreso. Y el Congreso es el fujimorismo, el acuñismo, el porquismo y las huestes de Perú Libre que ahora se disfrazan en cualquier lugar, sean de derecha o de izquierda, para resurgir en las elecciones. Entonces, que no nos digan en el 2026 estos señores que quieren gobernar, ya están gobernando. Este es el resultado del gobierno de estos partidos. Sin embargo, en cada oportunidad que la presidenta Boluarte hace uso de la palabra, pues se jacta de que la economía peruana anda muy bien y están trabajando ellos responsablemente. La pregunta, economista Alejandro Indacochea, ¿cuál es su balance en materia económica de este gobierno al finalizar este año? Mire, el balance es positivo, sin duda, pero muchas de las medidas son a pesar del gobierno. Por ejemplo, el puerto de Chancay, el mérito que tiene el gobierno es no haber hecho nada. Esto era una inversión privada hace 3 años y se encontró con eso en camino. El sector agroindustrial viene creciendo desde el pasado. Y minería, estamos en una bonanza minera. Tenemos precios impresionantes en la minería. No hay ningún nuevo proyecto. Bajo tierra hay 45.000 millones de dólares en proyectos mineros que no se ponen en actividad. Si el gobierno quisiera aprovechar esto, evidentemente sacar a Tía María, sacar a Conga, sacar una serie de proyectos que están estancados. Pero ellos se han encontrado pues con un puerto de Chancay, un repunte en el sector agrícola que el año pasado cayó y evidentemente este año se ha recuperado, la pesca y nada más. Lo que necesitamos es, si acá hubiera un gobierno que nos diera esta estabilidad política, no esta inestabilidad permanente de la presidenta que se pierde discutiendo cosas menores, ¿no? Hablando sola, porque es un monólogo. Habla sola, ¿no? No hay diálogo, no hay interrelación. Demuestra pues que no tiene el nivel, no tiene la capacidad. Tuviéramos solucionado el problema de inseguridad ciudadana, que esto afecta al ciudadano de la calle. Tenemos un ministro del Interior que anunció que iba a renunciar a los 30 días y no habían resultados. No pasa nada. Y cuando va al Congreso, el Congreso vacío. O sea, en otras palabras, el Congreso es cómplice de este manejo del gobierno. Bueno, definitivamente la situación está preocupante. Pero ¿qué expectativa? Definitivamente, señor Indacochea, como dicen mucho, ¿no? Dios es peruano y gracias a Dios estamos viviendo este momento difícil en el país. ¿Qué expectativas para el próximo año, el año 2025? ¿Cómo le irá en materia económica al Perú, teniendo en cuenta el funcionamiento del aeropuerto internacional Jorge Chávez, teniendo en cuenta también la puesta en marcha ya del puerto de Chancay? Mire, vamos por partes. El 2025 yo tengo expectativas positivas. Se espera que continuemos igual de un crecimiento alrededor de 2.8, 3%. Va a entrar el puerto de Chancay, el aeropuerto internacional, esperamos no sorpresas en el sector agroindustrial, pero acá hay 2 problemas. Uno, el contexto internacional con el señor Trump se nos presenta complicado, pero hay algo más grave, nuestro problema interno, que el Congreso está gobernando en complicidad con el gobierno. La razón por la cual no la han vacado a esta señora antes, y son sus guayquis, es porque se quedan sin sueldo. Pero si la vacan el último año, ya no pierden su sueldo, que es lo más importante para los congresistas. Y por otro lado, le va a permitir desligarse del gobierno, que eso es lo que quieren, porque ya entramos en campaña política. Entonces, si estos señores nos dan esa inestabilidad, evidentemente el ligero crecimiento que tendríamos en el país no los pueden hacer tambalear, ¿no? Definitivamente hay un desbalance aquí, señor Indacochea, ¿no? Entre el sueldo que perciben los congresistas, las gollerías y todo lo que perciben ellos, con la clase trabajadora que está muy venida menos y necesita justamente dinero en el bolsillo para poder invertir, para poder sobrevivir, ¿no es así? Mire usted, pongamos el caso de Petroperú. Petroperú pierde $5 millones por día.
sale un gerente general, el que ella llama un directorio de patriotas. Ella está confundida de lo que es patriotismo y señala que no ha sido un derrame, sino ha sido una fuga. Mentira colectiva y tenemos en el norte un serio problema con las playas. Hoy en día la contaminación de los pobres pescadores. Y sin embargo no sucede nada. Ahora, Petroperú es una empresa quebrada donde la señora optó por poner un directorio de patriotas, pero yo le decía, el patriotismo es a la inversa. Patriotismo es atender al 43% de los niños menores de 5 años que tienen anemia. Patriotismo es atender a 15 millones de personas que tienen insuficiencia alimentaria y comen una sola vez al día. Ese es el auténtico patriotismo. Que vive a costa del Estado, ¿no? Con los mismos defectos de siempre, ¿no? Bien, economista Alejandro Indacochea, ha sido un gusto para nosotros siempre y le deseamos lo mejor para el año 2025. Un gran abrazo. Desde acá va un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando. Los mejores deseos en este nuevo año. Deseo que el Perú pueda salir adelante. Es un año porque el Dios es peruano, como usted lo mencionó. Se nos presentan las cosas favorables, pero ojalá que el problema político no nos gane por medio, ¿no? Pero de antemano, un feliz año. Feliz año. Economista Alejandro Indacochea, que estuvo aquí en Conectados Noticias.